Andrea Chávez, a quien me da mucho gusto saludar. Ay, qué gusto, Vicente, hasta que te podemos abrazar. Claro que sí, ¿cómo te va, Andrea? Bien contenta, tuvimos un evento muy importante en la mañana aquí en la Cámara de Diputados y en este momento me encuentro en una serie de votaciones que tengo que hacer de manera presencial porque olvidé el teléfono, el mentado teléfono, y entonces tengo que ir corriendo a hacerlo de viva voz y por eso de pronto me ven corriendo y regresando. ¿Votaciones e iniciativas como qué? En este momento estamos discutiendo varios dictámenes relacionados a los pueblos originarios, a la ampliación de sus derechos, a la garantía de los mismos, otros tantos dictámenes con temas de movilidad y dictámenes que no son estratégicos del movimiento de ninguna manera, pero que son, digamos, instrumentos legislativos que teníamos en el tintero de la legislatura pasada, la 64, y que necesitábamos ya turnar hacia el Senado de la República para lograr las modificaciones necesarias a las leyes que presentaron las y los diputados de la legislatura anterior. Decía más temprano, y no es cebollazo y te lo digo de frente, me emociona mucho que la más joven de las diputadas y diputados en esta legislatura no olvide. Hay 2 premios que también presumí hace rato, 2 premios Emmy que me otorgaron por las investigaciones que hice de las muertas de Juárez, el campo algodonero, y a mí me eriza la piel. Por cuestiones de organización y de logística no pude llegar a tiempo. Yo quería llegar a tiempo a ese evento, pero reitero mi reconocimiento que haya sido tú, porque no podemos olvidar. Hace un rato pasó Santiago Krill y paró a platicar con nosotros y dice, hay que dejar el pasado. Y dices tú, cabrón sinvergüenza, ¿cómo que vamos a dejar? O sea, ¿cómo olvidarnos? A ver, primero que nada, darte la bienvenida a esta Casa del Pueblo, Vicente. Estamos muy contentas y contentos. Por ahí estuvo Abraham ahorita hace un ratito contigo. Bueno, Leti, que es amiga de todas y de todos nosotros. Creo que pocas veces pisa en la Cámara de Diputados un periodista en serio, un periodista que está con el pueblo de México, y por eso nos sentimos muy honradas y honrados con tu presencia. Tú sabes que el 6 de noviembre de este año cumplimos 20 años de Campo Algodonero, que son 20 años no solo del hallazgo de los cuerpos de 8 mujeres víctimas de feminicidio, sino también 20 años sin justicia, 20 años sin reparación del daño económica, 20 años sin reparación del daño simbólica, 20 años con omisiones legislativas de parte de todas y de todos nosotros, y 20 años sin acceso a la verdad. Para eso funciona la memoria también, para regresarles la verdad a las familias, verdad de las cuales pues, les privaron desde hace muchos años, la verdad de qué pasó con sus hijas, quién asesinó a sus hijas, la verdad de quién fue el responsable de que quedara impune el feminicida y saliera a las calles y que siga ahí en las calles, porque en este momento no hay ninguno de los feminicidas de estas 8 mujeres en la cárcel, imagínense, a 20 años. Y luego también cumplimos 12 años en este noviembre, el 16 de noviembre, la sentencia de Campo Algodonero, que es la primera sentencia de una instancia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desde mi punto de vista es lo único que funciona de la OEA, que es un ministerio de las colonias y que solo funciona si Estados Unidos le da instrucciones de hacerlo. Es la primera sentencia que un organismo internacional emite con perspectiva de género, y eso es muy importante para nosotras las mujeres. Y hay lugares en los que pretenden que se nos olviden las violaciones. La otra vez un panista, en la comparecencia de la secretaria de Cultura, Alejandra Frauston, donde yo dije, los panistas se mataban por presidir la Comisión de Cultura, porque desde aquí se llevaban los moches, desde la Comisión de Cultura. Se lo dije en su cara a un panista, llega, se para y me dice, Andrea, no puedes estar enfrascada en el pasado. Menso él, porque no sabe que la memoria también es cultura, no sabe que la memoria también es justicia, no sabe que la memoria nos une a todas y a todos como pueblo mexicano. Pues si no, ¿de qué sirve entonces nuestra bandera? Si no, ¿de qué sirven nuestros símbolos patrios? Si no, ¿de qué sirve nuestro himno nacional? Si no, ¿de qué sirve recordar la Revolución Mexicana, la independencia, la reforma? Si no, ¿de qué sirve tener tantos rostros aquí, por ejemplo, detrás? Pues precisamente para conmemorar lo que se ha hecho bien, para recordar el heroísmo de tantas y de tantos luchadores sociales, y también para impedir que violaciones sigan ocurriendo, Vicente. Así es. Y Andrea, en este sentido, pues yo le preguntaba a Santiago Krill y te pregunto tu opinión, y creo que tú tienes mucho más que opinar sobre esto. ¿Con qué autoridad moral siguen con estas campañitas verdaderamente nefastas
contra la Cuarta Transformación, contra ustedes en Morena, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde esta oposición que ya gobernó. Y desde esta oposición que yo veo que se está desmoronando, ¿no? Mira lo que está pasando con el PRD, mira lo que está pasando con el PAN, unos se están saliendo de la bancada, otros despotrican contra Marco Cortés, el PRI creo que está en peligro de perder sus dos bastiones más importantes en el 2023, como lo es Coahuila y el Estado de México. ¿Ante qué estamos? Porque la gente tiene que entender que no todo lo que escucha en medios de comunicación, por eso yo siempre les digo, no me crean ni a mí a ojos cerrados, con la humildad que eso amerita, no me crean ni a mí a ojos cerrados, pero sí hay personajes que van por los medios diciéndose dueños de la verdad absoluta y en mucho ruido político. La gente tiene que saber ante qué estamos, querida Andrea. Yo creo que en este momento se ha polarizado, pero no la sociedad. A ver, el presidente tiene cerca del 70% de aprobación y ya nos dijo precisamente una de las encuestadoras internacionales más reconocidas en todos los países del mundo que Andrés Manuel López Obrador es el presidente con mayor aprobación en el mundo. Primer lugar. No estamos ante una polarización de la sociedad mexicana, estamos ante una polarización de los valores, ante una polarización de las ideas, ante una polarización de las visiones de proyecto de nación. Por un lado, tenemos a los que ya gobernaron, a los que hicieron todo mal, a los que se robaron absolutamente todo lo que quedaba en sus manos, con el presupuesto que generábamos nosotras y nosotros a través del pago de nuestros impuestos. Y por el otro lado, y bueno, estas personas que generaron la violencia, que generaron la impunidad, que generaron la pobreza, y por el otro lado está un bando de personas, hombres y mujeres de buena voluntad, que quieren meterle un freno rápido de emergencia, meterle reversa a todas esas otras políticas. Eso somos Morena, eso somos las y los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación y quienes estamos con el presidente de la República. Yo creo que en este momento o estamos o no estamos con el presidente de la República. Y quienes no están con el presidente de la República son los que perdieron privilegios. Aquí tuviste a Santiago Krill, lo acabo de ver, y le preguntaste justamente sobre su reunión con la Secretaría de Gobernación, con el secretario de Gobernación. Y ellos, porque, claro, ganamos la Cuarta Transformación, ganó tantos y adelante. ¿Me permites tantito? Déjame confrontar a uno de los personajes. Dale, ¿sí? Yo vuelvo ahorita en un ratito cuando... ¿Sí me permites? A ver, dame un segundito. Permítanme. Hasta ahí, hasta la Cámara de Diputados, donde pues Vicente destapó las piedras y empezaron a salir las arañas con bigote y lentes. Vicente, regresamos contigo. Gracias, mi querido Toño. Aquí acaba de regresar Andrea Chávez, la diputada Andrea Chávez, luego de hacer otra votación al interior del recinto. Pues te agradezco y disculpa que haya interrumpido así la entrevista, Andrea. Yo no meritaba. La gente pide, por supuesto, que los diputados de oposición rindan cuentas y qué mejor que en este recinto parlamentario, Vicente. Bueno, hay que reconocerle que aguantó la entrevista. Bueno, él tiene sus ideas. Sabemos que va a votar en contra de la reforma eléctrica. Pero bueno, a veces lastima el cinismo, Andrea. Siempre lastima el cinismo, pero no nada más de él, de otras diputadas y diputados. Ahí está, por ejemplo, y lo decías tú bien al inicio del programa, Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, que llegan campantes, se arreglan, se perfuman y llegan como si hubieran destruido este país durante no solo un sexenio, sino 2 sexenios en el caso del PAN. Y bueno, con el PRI que tuvieron la hegemonía del poder durante mucho tiempo, durante muchos años y que aún la siguen teniendo en algunos estados, como tú lo decías también, ya la van a perder. En el 23 pierden Coahuila y pierden el Estado de México. Entonces llegarían con cero gubernaturas a la elección presidencial de 2024. Decirte que la desfachatez de algunas y de algunos al plantear temas en tribuna. O sea, imagínate a esta familia, Gómez del Campo, hablando de estancias infantiles, cuando ellas encubrieron a su familia en el caso de la guardería ABC en Sonora, por ejemplo. O imagínate a Margarita Zavala hablando de combate al narcotráfico cuando el gobierno de Felipe Calderón recibía sobornos millonarios, cuando Genaro García Luna era un narcotraficante que era secretario de Seguridad Pública. O imagínate un personaje como estos con el que acabas de estar, que se atreve a hablar de la integración de los pueblos originarios cuando dice que si no tuviéramos a Oaxaca, Guerrero y a Chiapas, seríamos un país primermundista. Es una desfachatez completa, Ahí te dejo la que creo que es una de las declaraciones más lamentables de Gabriel Cuadri.
le digo que si extraña más, anhela más, no, extraña más fue la palabra, a Peña Nieto o a Calderón, y me dice, por las reformas estructurales, a Peña Nieto, y por los índices tan bajos de corrupción, a Calderón. No manches. Ay, disculpen, es que tengo que procesarla a ese nivel de cinismo, a ese nivel de, pues, de alejamiento de la sociedad, cómo se ve que vivían en una burbuja en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, cómo se nota que las reformas estructurales precisamente los beneficiaron a ellas y a ellos. ¿Sabes qué le molestaba? Que le decía, la reforma de los moches, se enojaba, se molestaba. Le tuve que recordar que hay un panista en el bote. Bueno, está Lavalle Mauri, pero también se está investigando un montón de otros más. Ahí está Ricardo Anaya, a Javier Lozano, a muchos otros legisladores, no solo del PRI, que por supuesto era el partido en el gobierno, el partido del régimen, y que finalmente fue Luis Videgaray quien instrumentó la cosa del destino de esos recursos, de los moches, sino que al interior de la bancada de Acción Nacional, porque acuérdate que ellos tenían una oposición a modo, pagada, o sea, no solo eran medios de comunicación y entrevistas a modo, era oposición a modo que tocaba ciertos temas que en verdad no les afectaban. Era como una oposición nada más superficial, mediática, porque acuérdense que el PRI y el PAN nunca se iban a juntar. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué pasó en las elecciones más recientes? Se juntaron, se quitaron las máscaras, ahí está el prianato. Y prepárate, porque dice que si Claudio X González se lanza como candidato, él vota por él. ¿Nos estará dando una entradita de lo que se viene? Pues mira, yo creo que todos los cartuchos de la oposición están quemados. O sea, yo no veo a Margarita Zavala siendo candidata a la presidencia de la República. Yo no veo a Xóchitl Gálvez siendo candidata a la presidencia de la República. Yo no veo a Lili Tellez siendo candidata a la presidencia de la República. ¿A quién sí veo? Pues a su patrón, porque así lo dicen ellos. Su patrón es Claudio X González, el señor X, el dueño de compañías grandes transnacionales que se ha valido de la corrupción para enriquecerse, y que finalmente pues fue el pegamento entre el PRI, el PAN y el PRD, que tan de izquierda. Y en un descuido hasta Movimiento Ciudadano. Ya ves que Jorge Álvarez Maínez desayunó hace poco con... Pues ojalá que no, porque según Movimiento Ciudadano, que son un partido de izquierda, no sé qué, ojalá que no. La verdad es que la gente ha votado por Movimiento Ciudadano. Híjole, me parece que se cortó tan importante entrevista que estábamos teniendo con la diputada de Morena, Andrea Chávez, ahí Vicente Serrano, hasta ese recinto legislativo. Vamos a ver si podemos restablecer la comunicación. Pues nos comentaban que era muy probable que tuviéramos la participación de Gerardo Fernández Noroña en esta transmisión, también hablándonos de muchas cosas aquí en Sin Censura. Mientras tanto, en lo que vemos qué pasó con la transmisión, de pronto se fue ese, no sé si siga por ahí, no sé si ya nos reconectamos con él. Avísenme, por favor, compañeros. Vamos a dar algunos momentos ahora todavía para poder hacer la reconexión hasta ahí, hasta la Cámara de Diputados, hasta San Lázaro, donde estaba Vicente en estos momentos, retomando la entrevista que tuvo con Andrea Chávez. Ahí, mientras, pues bueno, los interrumpe de cierta forma Gabriel Cuadri, y es que ahí es que Vicente va a buscar al diputado del PAN. Hace unos momentos la diputada de Morena, Andrea Chávez, ante la entrevista que le hace precisamente Vicente Serrano a Gabriel Cuadri, nos comenta que pues siente lástima del cinismo precisamente de alguien como Gabriel Cuadri, pero también el que tiene personajes como Margarita Zavala y su sobrina Mariana Gómez del Campo ahí en ese cuerpo legislativo, de hablar de temas precisamente como estancias infantiles, cuando pues está de por medio el incidente de la guardería BC, en el que pierden la vida casi 50 niñitos, 50 bebecitos, imagínese usted, y que bueno, pues por palancas de su prima no enfrenta las consecuencias. Eso nos comenta en estos momentos Andrea Chávez. Le voy a pedir al equipo que nos, pues por favor traten de comunicarse con Vicente, por teléfono incluso, para saber cómo vamos a seguir con estas transmisiones. Por favor, le ruego a usted que se mantenga en línea con nosotros, es muy, muy importante. Le decía también la diputada de Morena, Andrea Chávez, pues nos habla de cómo es que se nota que estas reformas estructurales beneficiaron a personajes como Cuadri, quien le dice a Vicente Serrano hace unos momentos que
que lo que más extraña de los gobiernos pasados es el de Calderón, por la falta de corrupción, dijo, por ejemplo, y el de Peña por precisamente las reformas estructurales. Nos decía hace unos momentos Andrea Chávez que su patrón, el patrón de Cuadri y de este tipo de personajes es en todo caso Claudio X González. Durante la entrevista, Cuadri candidateó, él ni siquiera lo ha hecho, pero Cuadri candidatea a Claudio X González. Imagínese usted al supervillano mexicano Claudio X González, ¿no? Qué peligroso. A lo mejor Cuadri sabe algo que nosotros no, y a lo mejor lo que está buscando Claudio X pues es ser el presidente de México. ¿Se imagina usted que tuviéramos como presidente de México a Gabriel Cuadri? ¿Qué pasaría en todo esto? Vamos a ver, le digo, si es posible que nos podamos comunicar con ellos. Mire, si no, no se preocupe, ya estamos de vuelta con Vicente. Bueno, a ver, regresamos, cámaras y micrófonos. ¿Solamente es audio o es cámara también? Regresamos con cámaras y micrófonos hasta San Lázaro, hasta el Palacio Legislativo. Vicente Serrano y Andrea Chávez, diputada de Morena. Cerramos aquí, mi querido Toño, haciendo circo, maroma y teatro. Mi querida Andrea, ¿por qué no cierras con un mensaje, alguna reflexión, algún comentario? Pues que por fin esta Cámara de Diputados se está transformando. Ya no son todos de la altura de Cuadri, ya no son todos de la altura de Krill, ya hay personas honestas, valientes, como muchas diputadas y diputados de la Cuarta Transformación que estamos con nuestro presidente. Vamos a volver a dignificar el ejercicio legislativo, el ejercicio de la política. Que cuenten con nosotros y muy agradecida contigo, Vicente. Muchas gracias, Andrea Chávez. Muchas gracias a todos. Nos despedimos, compañeros. Nos vemos en Sin Censura Nocturno de 5 a 8. Muchas gracias.